Bueno, bueno. Bueno, ahí estoy. Mucho gusto, Pablo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues estoy bastante bien. Quería pues hacerte una pequeña entrevista. ¿Qué opinas? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues para comenzar, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a la producción musical, me dedico a la composición, soy músico de sesión también y llevo ya una carrera en esto aproximadamente de más de 20 años. ¿Y qué fue lo que te llevó a pues, convertirte en productor musical? Fíjate que fue una situación que me fue llevando poco a poco. Toda mi familia son músicos, se dedican a eso, ejecutan diferentes tipos de instrumentos y yo desde pequeño que estaba familiarizado con ese entorno, con ese núcleo, fui poco a poco empapándome. Te voy a ser muy sincero, yo en realidad no quería ser músico. Yo había pensado siempre en las artes, pero más hacia el lado de la pintura, por ejemplo, era lo que más me gustaba. Y ya después con el tiempo me fui involucrando un poquito más con la cuestión de la producción, de la música como tal, tocar. Y después de estar tocando, empecé a hacer un poquito de cuestiones ya de creación musical, de hacer composición. Pequeñas cosas que empezaba yo a realizar, algunas melodías pequeñas, cortas. Y esas fueron las que fueron los primeros pininos en cuanto a música, producción de este tipo. Y ya mucho más adelante fue por medio de un amigo conocido que me cambió mucho la vida, el señor Gabriel Chávez, que él fue el que me jaló más hacia este lado. Él era el jefe de producción de Azteca Digital, cuando antes de que se separara Azteca y Argos en televisión Azteca. Y con él fue con la persona que más me involucré en la cuestión de ya de creación y producción y postproducción y todo este rollo. Fue una gran enseñanza y escuela la que tuve con él. ¿Y qué instrumento interpretabas? Fíjate que el primer instrumento fue el contrabajo. Me lo enseñó uno de mis tíos precisamente. Yo iba a ir a su casa a aprender, me dijo que me iba a enseñar a tocar la guitarra, Sí, sí, pero sí. cuando llegué resultó que tenía este enorme instrumento, este contrabajo, Sí. que es enorme, para los que no lo conocen, tiene las dimensiones exorbitantes, y la verdad es que a mí no me gustó. Ajá. Ese primer encuentro que tuve con el contrabajo no me gustó, me dejaba muy lastimada las manos, y después de ahí me metí un poquito hacia el bajo eléctrico. Entonces el contrabajo y el bajo fueron los primeros. Y después ya lo que me apasionó fue ya el piano, que fue el que ya es como mi instrumento básico, principal. Y después ya fue con la guitarra. Entonces he tenido diferentes momentos de romance con otros instrumentos, pero principalmente lo que es el piano y la guitarra son mis principales instrumentos. Oye, ¿qué tanto te tardaste en aprenderlo, por así decirlo, bien, el piano y la guitarra? Voy a ser muy sincero y esto se escucha cliché. Nunca dejas de aprender. O sea, nunca puedes decir que ya lo sabes bien, nunca puedes decir que ya tienes todos los conocimientos, porque eso es lo padre de la música, es un arte que nunca dejas de aprender, nunca dejas de crecer dentro de este mundo de la música, y siempre vas adquiriendo nuevos y nuevos conocimientos, y vas viendo que cuando ya creíste que habías dominado alguna parte, que ya creíste que habías dominado uno de los instrumentos, resulta que no, que en realidad era la antesala de todavía algo mucho más grande que se va abriendo ante ti. Entonces, no siento que haya dominado, pero voy redescubriendo constantemente esos instrumentos y eso es lo que me fascina. Me parece fantástico poder todo el tiempo ir creciendo y teniendo nuevas expectativas dentro de las cosas que ya, según yo, ya conocía. Wow, de verdad es bastante interesante. Sí, es un mundo muy interesante y precisamente es que no estás limitado. Esa es una parte muy importante, que no hay una limitación de conocimiento, no vas a quedarte siempre en el mismo lugar, solamente que tú lo decidas, pero puedes ir creciendo y ampliando mucho más tus conocimientos, los géneros musicales, es un mundo infinito afortunadamente de todo esto. Wow, ¿y cuál es el género musical que
más te gusta o que más escuchas? Lo que más me gusta principalmente es el rock en diferentes géneros, el rock, el pop, la música en inglés del rock me ha gustado mucho. Se va a escuchar medio hinchista, pero a veces el rock el latino, sobre todo el nuevo rock latino, no me ha gustado tanto. Me gustaba la vieja escuela del rock, eh, las viejas bandas de Caifanes, Soda Stereo, todas estas bandas de 80s y 90s. Actuales me cuesta un poquito más de trabajo, aunque creo que hay eh, nuevas bandas emergentes que son muy interesantes, pero principalmente la música en inglés. La música en inglés fue algo que me marcó. Mis papás escuchan mucho ese tipo de género y creo que lo fui adoptando, pero en este trabajo tienes que ampliar tus horizontes para todo tipo de música. Es decir, escucho pop, escucho clásico, escucho cumbia, escucho salsa, escucho de todo como para tener un poquito de visión genérica, general, mejor dicho, de lo que hacen en otros géneros. Entonces es bueno escuchar de todo un poco. Y dentro de todo lo que llevas, de toda tu experiencia, ¿qué sientes como que necesitas como mejorar? Mira, eso es una pregunta muy interesante porque creo que una de las cosas que a mí me hubiera gustado hacer, actualmente los eh, la información que existe en las redes, en los medios, es diferente a la que yo tuve hace muchos años. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho tener las herramientas que actualmente cuentan ustedes cuando yo empecé en todo esto. A mí no hubo nadie que llegara y me explicara o yo me metiera a YouTube a ver un tutorial de algo y entenderlo, porque ya entras a estos tutoriales y ya puedes encontrar casi cualquier tipo de información. Sí. Desgraciadamente, en mi época no lo había, era algo muy restringido, entonces tenías que hacer piruetas para poder encontrar la información en algo. Y cuando llegué a tener alguna información, eh, no la aproveché como debía. En eso me arrepiento porque tuve cosas muy interesantes que pasaron frente a mí sin darme cuenta. Hubo muchas cosas en las cuales viví y que después de muchos años dije, qué loco estuvo esto, ¿por qué no lo aproveché? Te pongo un ejemplo. Cuando yo estudié muy poco de música, en una escuela formal me refiero, uno de mis compañeros de solfeo, de la clase de solfeo, era mucho mayor que yo, me llevaba por lo menos unos 10, 12 años más grande que yo. Entonces, en la escuela había una clínica, un concierto que iban a dar acerca de bateristas. Yo no era baterista, no me llamaba mucho la atención. Y me dijo este chico, oye, vamos es entrada gratuita para nosotros, hay que aprovechar la clase y vemos, ¿ok? Yo fui de metiche y me metí, estoy hablando que yo tendría unos 13 años de edad, más o menos, 13, 12 por ahí. Y cuando entramos, estaba este enorme escenario con diferentes baterías colocadas y ese chico se acercó para que nos subiéramos al escenario, porque teníamos ese permiso. Y resulta que uno de los bateristas que estaban ahí era el baterista de Aerosmith y nos dijo que nos acercáramos, estábamos ahí platicando con él, más este chico que yo. Y al ladito, nuevamente, se pone a platicar con otro más, me lo presenté y resulta que era Matt Sorum, el baterista de Guns N' Roses. Entonces, resultaba que yo estaba conviviendo con las grandes leyendas del rock, de Guns N' Roses, de Aerosmith, de otros más, y yo ni por aquí me pasaba en la cabeza, ¿no? O sea, yo estaba en el escenario acomodándoles, ayudándoles a poner sus platillos, ayudándoles a colocar sus toms, y para mí era como un tipo más. Pasando el tiempo, dices, oye, es que eran experiencias muy interesantes que de pronto no las exprimí lo suficiente. Y creo que eso me faltó un poquito de visión, que la juventud no te permite tenerla y que ya cuando vas siendo más grande puedes abrir los ojos y dices, híjole, tuve que prestar más atención a ese tipo de experiencias. Pero, pero padres. Wow, ¿y qué otra experiencia tuviste así que dijiste?
debí haber aprovechado esta oportunidad que tuve y pues se me pasó. Ya después me volví un poco más mañoso. Nuevamente, uno de mis artistas favoritos de niño fue Michael Jackson. Michael Jackson era para mí pues, una superestrella, ya sabes, ¿no? Y hasta su muerte siempre lo fue. Y en una ocasión estaba yo trabajando en un bar en la zona de Polanco y había una persona que nos iba a ver muy seguido. Y esta persona, con todo el mundo que tenía cerca en las mesas alrededor, siempre estaba brindando y siempre estaba conviviendo, ¿no? Entonces se nos hacía muy familiar que tuviera un desconocido junto con él, ¿no? Entonces en una noche llega nuevamente un desconocido a su mesa, un americano, y, y cuando hicimos un descanso y estábamos en la mesa de este compañero, empieza a platicar conmigo este americano y me dice que le gustaba mucho cómo tocábamos y que nos iba a traer a sus amigos. Y le digo, ¿quiénes son tus amigos? Y dice, son los músicos de Michael Jackson. En ese momento yo dije, estamos al calor de las copas, él está tomando un tequila. Sí, en ese momento todos somos amigos de todos, ¿no? Sí, como tus amigos son los músicos de Michael Jackson. Ok, lo tiré de loco. Pasó un día y al segundo día, nuevamente en la noche, llega este americano y llega con un tipo de color negro y lo veo de lejos y digo, este tipo se me hace conocido, ¿quién es? Y cuando me doy cuenta era Jonathan Moffett, el baterista de Michael Jackson, el que sale en el último video de This Is It. Era Jonathan Moffett y lo tenemos ahí. Resultaba que sí, entonces sí eran amigos de él, los músicos de Michael Jackson. Wow. Habían venido a México para presentar con el Circo Soleil el tributo a Michael Jackson. Entonces venía toda la producción del Circo Soleil y venían los músicos de Michael Jackson. Nos bajamos, estábamos tomando la copa con ellos y nos hicimos amigos. Al día siguiente o 2 días después llega nuevamente este chico, Greg, con Jonathan Moffett y se trae aparte al percusionista de Christina Aguilera, de Whitney Houston. Se traen a toda la banda. Y en el cotorreo, pues igual se subieron a tocar y por fortuna y gracias a Dios es que el único que no se presentó fue el tecladista. El tecladista no fue, se quedó en el hotel a descansar, no se fue al cotorreo con ellos. Entonces se sube la banda a tocar las canciones de Michael Jackson, los músicos de Michael Jackson, pero no tenían tecladista. ¿Y quién crees que llegó? Entonces, como no había otro, me fui de meticho nuevamente y ahora sí aproveché. Y ahora vamos a tocar las canciones. Y aparte me sabía los temas de Michael Jackson. Sí. Entonces empezamos a tocar los temas de Michael. Y me tocó tener la experiencia de tocar con la banda, ¿no? de Michael. Entonces, ese tipo de experiencias son contadas, pero las atesoras como no tienes idea. No me tocó poder estar con Michael porque cuando fue eso ya había fallecido él. Ya había sido la muerte de Michael y por eso trajeron a la banda y al Circo Soleil a hacer este tributo. Por eso están en México. Ya había fallecido él, pero aún así fue como, una palomita, un logro más. Más o menos, ¿en qué fecha ocurrió todo esto? Esto fue como en el 2000, ¿qué sería? 2010 más o menos. Algo así. No hace mucho. No hace tanto. Bueno, ya casi 2 años. Sí. Sí, ya más o menos, sí, creo que fue como por ahí del 2010 más o menos. ¿Y qué pensaste esa noche después de haber concluido todo el evento? Te das cuenta de lo irónica que es la vida. De pronto vas hacia atrás y te recuerdas en tu recámara viendo MTV, viendo alguno de estos programas, viendo los videos de estos artistas o incluso pagando el boleto para ver este show. Y de pronto terminas volteando a tu alrededor y estás tomando la copa con ellos y te están tratando como uno más
y te das la oportunidad de compartir eso que tanto te apasiona, que tanto te gusta, que es la música, y compartes un pequeño fragmento de eso con ellos. Entonces, son experiencias muy padres, no solamente con estos artistas importantes, sino con otros compañeros. Me pasa exactamente lo mismo. O sea, hay gente con la que haces un clic muy especial, con la que haces una química que no puedes repetir con alguien más, y eso se vuelve muy interesante, se vuelve una experiencia irrepetible. Y te das cuenta de que todas esas experiencias van sumando para que vayas teniendo las herramientas, las bases para tu formación, para tu carrera. Vas aprendiendo de cada uno de los compañeros, vas aprendiendo de experiencias con ellos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es meterme en áreas que no sería normal que yo estuviera, eh, para conocer más, para ampliar más mi conocimiento. Y cuando eres una persona que se dedica a producir, a crear, es importante que te arremangues la camisa, te ensucies las manos y entres en áreas que no son a lo mejor tu línea directamente, pero que vas a poder tener más conocimiento y vas a poder enriquecer tu formación. Eso es importantísimo. Entonces, el no quedarte solamente con una visión de un área, tienes que ampliarte un poquito más y conocer otras áreas que se vinculan a lo tuyo para poder obtener los mejores resultados. Eso es muy importante. ¿Cuál consideras que ha sido como el aprendizaje más importante que te ha dejado todo el tiempo que llevas y todas las personas con las que te has relacionado? Fíjate que creo que el aprendizaje más importante me lo dejó mi papá. Mi papá, mi papá abuelo, que fue el que me crió y él para mí fue mi papá, no mi abuelo, Víctor Vallejo, él era cantante. A él falleció hace poco, hace 2 años falleció. Y él siempre me enseñó que esta profesión era como cualquier otra. Me decía, esto es como si fueras un abogado, como si fueras un ingeniero, como si fueras un maestro. No te da derecho esta carrera a sentirte más o a hacer tonterías. Tienes que tener la misma responsabilidad. Entonces, no puedes caer en excesos. A mí me tenía prohibidísimo el llegar a mi casa en un mal estado. No se te puede ocurrir llegar alcoholizado, drogado, lo que sea. Y yo no lo hice, entonces tú no lo tienes que hacer. Yo me dedico también a esto, no tienes pretexto. Mi papá trabajó con muchas personalidades de la época, de la vieja escuela. Él trabajó junto con artistas, cantó junto con artistas como Celia Cruz, por ejemplo. Él fue compadre de Vicente Fernández. Ellos eran amigos y ellos eran compadres. Entonces, estaba metido en toda la escena musical desde hace mucho tiempo. Y entonces la enseñanza más fuerte fue con él, en mantener siempre una humildad en lo que realizas, mantener los pies en la tierra y tomar en cuenta que esto es un trabajo como cualquier otro. Le tienes que dedicar tiempo, le tienes que dedicar empeño, pero no te tienes que volver loco cuando recibes adulaciones, buenos comentarios o una buena paga. No te tienes que volver loco derrochando y haciendo las cosas. El tener los pies en la tierra, como me lo dijo mi papá, fue mi mejor enseñanza. Wow, una gran enseñanza, la verdad. Sí, sí, fue una persona que me apoyó siempre y que pues, le tengo todo el agradecimiento del mundo, no solamente por la cuestión familiar, ¿no? Del núcleo familiar, sino también por la cuestión profesional, porque fue el que me dio todas las bases a lo que ahorita adoro y amo, que es mi mundo musical. Entonces tú desde niño pues prácticamente estás en esto. Yo de niño empecé siendo lo que le llaman el SECRE o el IBM, el famoso IBM de IBM a traer los refrescos, IBM a traer los cables. Eso era yo, porque mi familia tenía un grupo musical, entonces yo me iba de chavito, tenía 12 años, más o menos 13, y me iba con ellos
a cargar equipo, a cargar cables, a saber cómo se conectaba, que era lo que te decía, conocer otras ramas, cómo se hace una producción, qué era lo que se necesitaba cuando tú pedías, dabas los requerimientos del equipo que se iba a utilizar, pedías el backline, todo este rollo. Lo empecé a conocer ahí. Cómo se tenían que tener listos los instrumentos, afinar, conexión, iluminación, todos esos rollos. Y ya después, por la cuestión de estar viendo, de observación, empecé a ver con uno de mis tíos, que era el bajista, dónde ponía los dedos en qué cuerda, y me aprendía yo de memoria las posiciones. Y en un día, no me acuerdo con qué canción fue, pero un día le dije a uno de mis tíos, iban a tocar una canción, y le dije, oye, yo la quiero tocar, yo me la sé. Y volteé a mis tíos, así como que, tú no tocas, ¿no? Pero yo creo que me vieron tan seguro que mi tío, el director del grupo, dijo, déjalo. Entonces se quitó el bajo, me lo pasó y me aventé la canción. Sin saber qué nota estaba metiendo. Yo solamente sabía en qué cuerda estaba poniendo el dedo mi tío, pero no sabía qué era. Nada más estaba repitiendo lo mismo. Y ya después de ahí me empezaron como a enseñar. Y de ahí empecé a entrar ya como a conocer. Y siempre he tenido esa suerte de conocer de pronto gente. Es muy importante en esta carrera las relaciones públicas. Es algo que se debe tomar en cuenta, porque con quien conozcas, a quien ubiques, es quien te va abriendo puertas. Un amigo que era el novio, una exnovia mía, trabajaba en teatro. Y como buen novio mandilón, fui a uno de los ensayos de ella, me puse en las gradas a ver el ensayo, y otra chica hizo exactamente lo mismo con su respectivo novio. Lo llevó, lo sentó al lado mío y se pusieron ellas a ensayar. Y entonces, como el amigo y yo no teníamos nada que hacer, empezamos a platicar. Y, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo soy músico. ¡Ay, qué bien! Yo también. Y ahí empezamos a platicar. Resulta que él se volvió también productor y nos hicimos amigos, y había un grupo que no sé si te acuerdas o te había llegado a tocar, que se llamaba Mercurio, que era la continuación del grupo Magneto, de esos de Vuela Vuela y todo eso. Entonces entró al quite este grupo que era Mercurio, y estaban haciendo conciertos en el Auditorio Nacional y haciendo giras y demás. Y una de mis primas era fanática de Mercurio y todo el tiempo lo ponía y todo el tiempo me tenía loco con ese ritmo. Y yo, por favor, quita eso ya. Y un día me llaman por teléfono y era este chico y me dice, oye, Java, ¿qué onda? ¿No te interesaría meterte a Mercurio? Así, todavía de broma yo le dije, ¿de qué? Y ¿cómo que de qué? Pues sí, a lo mejor me quieres como jalacables, pues, no sé, ¿qué quieres? Si no, quiero que te vengas como tecladista, como guitarrista. Y empecé con ellos también a trabajar. Y empecé de gira, y hice conciertos y demás. Y todo fue así, como fue muy orgánico. Se fueron dando las cosas de forma muy orgánica, conociendo, teniendo contacto aquí, recomendándome por allá y abriéndome puertas poco a poco. Así ha sido. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el grupo? Mercurio ya estuve como 2 años más o menos. Nos tocó la recta final, de hecho, ya con Mercurio. Y después, cuando ellos se desintegraron, nosotros nos quedamos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Los músicos, ¿no? Bueno, ¿por qué no formamos una banda nosotros? Ahora vamos a formar una banda de covers y vamos a hacer covers normales y a ver qué pasa. Y cuando empezamos a hacer eso, resultó que les empezó a gustar también al público. Empezamos a hacer eventos importantes. Nosotros fuimos la banda, no me acuerdo ese certamen en qué año fue, pero fuimos la banda del certamen de la fiesta privada de Miss Universo en México. Y también nuevamente la experiencia de estar con un evento como será Miss Universo, digamos, la banda que cubría este certamen en el Hard Rock aquí en Polanco. Y imagínate, en la noche éramos habían cerrado ya el Hard Rock, solamente estábamos nosotros.
con unas 15 finalistas de Miss Universo, solamente cotorreando, cantando, bailando, y nuevamente te vuelves a poner en el mismo contexto que te dije hace ratito, ¿no? De pronto estás tomando la copa y estás en la mesa con 10 Miss Universos y dices, ¿a qué horas pasó esto? Es extraño, es extraño y es una, ¿cómo decirlo? Es un mundo muy extraño, pero muy mágico lo que pasa aquí. En un momento dado puedes estar en un momento muy abajo y de pronto puedes estar en un momento muy arriba en este ambiente. Y tienes que saber que es así. Por eso es que tienes que tener los pies en la tierra y decir, esto va a pasar, es un momento y mañana va a ser otra historia y hay que tener los pies en la tierra y calmado siempre. Y de todas estas experiencias, ¿nunca se te ha subido así como la fama en la cabeza o algo así? Yo te podría decir en mi forma de verlo que no. A lo mejor hay alguna persona que te pueda decir, no es cierto. Yo creo que no, porque creo que siempre me he llevado bien con mis compañeros. Nunca he tenido un problema fuerte de ese tipo. Hemos tenido problemas de que de pronto puedo ser yo medio exigente al estar trabajando, pero nada más es una cuestión de exigencia, de que quieres que las cosas salgan bien. Pero del otro lado, no, ¿eh? No, no, no. A mí me molesta mucho la gente que empieza a perder el piso, que empieza a despegar de más. Eso me puede dar mucho conflicto a mí. Entonces, yo he tratado que no. Espero no pasar por esa situación, pero me he tratado de mantener lo más light posible. ¿Y qué es lo que consideras que es lo mejor de lo que te dedicas? Hay varias cosas. Uno, en primer lugar, que es hacer lo que a mí me gusta hacer. Que yo no tengo que llegar a una oficina, a un lugar que no estoy a gusto, haciendo un trabajo pensando en el que, híjole, ya necesito que llegue la hora de la salida porque me quiero ir. Sí. Eso es para mí es importante. El que te dediques, y no solamente en mi profesión, en la que tú quieras, que cuando te estés dedicando a algo, realmente lo estés haciendo porque te gusta, porque vas a estar ahí toda tu vida, ese es el pensamiento, ¿no? Entonces, quiero estar en esto toda mi vida, quiero hacerlo con gusto, no quiero llegar a un lugar en donde yo esté contando los minutos para salirme o para ya no ver a mi compañero de al lado, no sé. Entonces, en primer lugar, creo que el hecho de dedicarme a lo que me gusta, a lo que me llena, es fabuloso. Y otra cosa que también me gusta mucho es que sin querer, cuando tú haces esta música, tú compones, tú creas algo, eso que tú hiciste, que traías en la mente, que traías en tu interior, pueda tocar a alguien, pueda tocar las fibras de alguien. Se ha acercado gente de canciones que yo hice, por ejemplo, hace años en estas producciones hice la música para una miniserie que se llamaba Tan Infinito como el Desierto, de Televisión Azteca. Este era un programa que hablaba acerca del asesinato, las muertas de Juárez, cuando vino todo el asunto de las desaparecidas y de las mujeres muertas de Ciudad Juárez. Este fue una miniserie que estaba tocando este tema, esta situación. Y a mí me dio la oportunidad de hacer la música, de poner mi pequeño granito de arena para mostrar a la gente lo que estaba pasando en este caso de Juárez, ¿no? Entonces, que la gente de pronto se te hace que te diga, oye, pues, yo tuve desgraciadamente un familiar que le pasó esto, que tuvo una desaparición forzada, y que la música les toque también esas fibras emocionales, que las identifique. Eso es algo fuerte y algo muy bonito. Que tu trabajo pueda alcanzar las emociones de otras personas es algo muy gratificante. Eso es de verdad muy bonito. Sí. Llegar a los demás.
así es, que sientan de pronto la historia que tú estás contando, aunque no lo pensaste directamente en ellos, pero que la sientan parte de ellos, que la adopten, es muy bonito. Entonces, ¿Y tú qué es lo que tomas como inspiración? un gran porcentaje son vivencias propias, sí, claro. Cuando hago algunas letras o cosas así, pues sí, son vivencias, pero también a veces son cuestiones que le han pasado a otras personas, a otros amigos, amigas, y que de pronto tratas de ubicar esa experiencia y tratarla de transportar a una letra, a una melodía. Entonces, es de todo. De pronto pueden ser situaciones vividas en primera persona y en otras ocasiones puede ser totalmente, incluso inventadas, de cómo sería una situación hipotética y también vivencias de terceros. Y entre tu vida personal y laboral, ¿tienes como un equilibrio? Sí, sí, creo que tengo un equilibrio. A veces llego, llego a tener un desequilibrio porque cuando estoy en procesos de composición me llego a apartar mucho de la gente cercana. Por ejemplo, no me voy a fiestas, hay sacrificios que tienes que hacer porque tus horarios son muy diferentes a los de otras personas, entonces tú estás tocando, tienes un concierto en alguna ciudad, en algún evento fuera de donde vives, y resulta que es el mismo día en donde un familiar iba a cumplir años, o se iba a casar, o lo que tú quieras. Entonces, de pronto tienes que hacer a un lado ciertas actividades personales, tienes que sacrificar cosas para seguir con lo que tú realizas, ¿no? Entonces, trato de tener un equilibrio y de buscar eh, tener bien mi núcleo, por lo menos el más cercano, pero aunque trates de hacerlo, es a veces muy complicado por esa situación, ¿no? Porque ya saben que una fecha que en mi casa saben que no voy a estar normalmente es, por ejemplo, el Año Nuevo. El Año Nuevo es una fiesta que les gusta estar celebrando de pronto con la familia y con amigos y demás, y ya saben que conmigo casi nunca cuentan. Sí. Entonces, normalmente yo estoy celebrando el Año Nuevo con compañeros de trabajo y con cientos de desconocidos, pero, pero al final de cuentas es un trabajo, ¿no? Entonces, sí hay situaciones que tienes que cortar y que tienes que sacrificar, pero, pero así es esto, ¿no? Entonces, trato de tener un equilibrio, no siempre se consigue, pero tratamos de mantenerlo. Y por ejemplo, pues no pasar las festividades con tu familia y así, ¿sientes como que te ha afectado o no del todo? No, no del todo, porque, como te decía, como mi familia se dedicaba también a esto, estoy acostumbrado que incluso yo mismo, siendo chico, de pronto llegaron a ver a algunos años nuevos, las navidades no, la navidad normalmente la pasamos juntos, pero sí llegaron a ver eventos de año nuevo que yo estuve solo. Y tampoco siento el drama así de que, es que yo, no, no, para mí era cotidiano, era normal. Y ahora también lo veo de esa manera. Entonces, no, debo decirte que dentro de mi familia todas tienen sus conflictos y todas tienen sus problemas, pero fui bendecido por una familia bastante unida y muy buena en cuanto a sentimientos, cordialidad y demás. Me la pasé muy bien, la verdad. Qué bien, la verdad es muy bueno tener pues, la familia pues, que te apoye. Sí, sí, la familia siempre ha sido importante para estar apoyando, para estar respaldando las cosas. Hay algunas cosas que me hubiera gustado que pasara, que viera mi familia, por ejemplo, en el caso de mi papá, ahora que falleció, estamos ahorita trabajando en la producción de un primer disco que voy a sacar. Como siempre estuve trabajando con otras artistas y para otras personas, pero yo quería ya hacer algo propio. Y ahora que estamos ya en la recta final para sacar un material, me hubiera gustado mucho, fíjate, que mi papá hubiera alcanzado
a ver esta culminación de un proyecto ya mucho más personal, pero yo sé que de alguna manera lo podré escuchar más tarde. ¿Y cuánto tiempo has dedicado a este proyecto? Lo que lleva la bendita pandemia. Lo empezamos en el 2020 porque cuando vino todo este asunto de la pandemia, se nos cortaron todas las fuentes de trabajo. Entonces, no podíamos hacer eventos masivos, no se podía reunir la gente, no podíamos hacer shows, no podíamos hacer. Entonces, ya teníamos mi compañero y yo con el que estoy haciendo este proyecto, el buen Eddie Muriel, que él trabaja con Mijares y con Emanuel. Ya teníamos, él y yo, pensado hacer algo juntos, pero siempre era el rollo de que, oye, pues, a ver si luego lo hacemos. Sí, luego lo vemos. Le vamos dando largas, es la verdad, porque tenía trabajo, tenía mucho trabajo y no había forma de juntarnos. Y cuando vino esta pandemia en 2020, no tuvimos pretexto, simplemente se acabaron los pretextos y dijimos, pues tú estás encerrado en tu casa, yo estoy encerrado en mi casa, vamos a ponernos a componer, a grabar, a hacer lo que nosotros queremos, porque ya no tenemos pretexto de absolutamente nada. Entonces todo el 2020 y el 21 estuvimos escribiendo, componiendo, y ahora en estamos ya haciendo la grabación del material, ya culminando. Entonces llevamos ya desde el 2020 haciendo este proyecto. Ya es un tiempo pues, un poco largo. Sí, lo podemos haber sacado un poquito antes, pero no tenía sentido porque todavía no se permitía hacer los eventos masivos, no se podían hacer conciertos. Entonces no tenía sentido apresurarnos demasiado porque tampoco podíamos ponerlo ya en un escenario y mostrarlo como lo queremos hacer. Entonces nos dimos nuestro tiempo de realmente sentarnos, estar a gusto con lo que queríamos componer, con lo que queríamos que sonara y lo que queríamos decir. Entonces ahorita ya llegamos a ese punto de que ya estamos contentos y ahora sí, es momento de plasmarlo y grabarlo. Wow. ¿Y como en cuánto tiempo ya lo tendrán completamente terminado? Yo creo que ya tenemos, ese proyecto se llama African America y yo creo que lo tendremos, esperemos, ya para julio, ya tengamos los primeros sencillos listas en las plataformas para poderlo mostrar a todo el mundo. Esperemos que sí. ¿Cuáles han sido como las complicaciones que han tenido en este proyecto? Las primeras complicaciones del proyecto fue no teníamos todos los elementos, tanto técnicos como los elementos físicos a los artistas. Elementos, no teníamos forma de ir a estudios de grabación para poder darle como a lo que le llamamos nosotros maquetas o demos, porque estaban cerrados. Entonces teníamos que hacerlo nosotros con nuestras propias herramientas, ir creando y dándole forma. Y después tuvimos problemas porque algunos de nuestros compañeros son extranjeros. Entonces, por ejemplo, tenemos un bajista que es argentino, tenemos un baterista que es chileno, chileno-croata, y con la pandemia habían regresado a sus países. Entonces, desde México para Argentina, para Chile, tenemos que estar triangulando y mandándonos las ideas y mandando los demos, los audios para poderle dar un poquito de forma y luego que te lo reenviaran, cosas así. Ese tipo de logísticas fue como un poquito tedioso. Obviamente algunos se llegaron a enfermar con este asunto, entonces también eso volví a poner un poquito de pausa porque no, espérate, porque está enfermo y hay que esperar a que se recupere y que todo salga bien. Entonces, y avanzabas en unas cosas, te detenías en otras, avanzabas en otras. Entonces fue un proceso así, pero interesante. Ha estado fluyendo. Y todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena porque estamos haciendo lo que nos gusta. Siempre estuvimos haciendo música para otros. Siempre estuvimos haciendo las cosas acompañando ideas de alguien más. Y ahora que lo estamos haciendo para nosotros, usando
nuestras propias ideas sin la necesidad de nadie más, ha sido muy satisfactorio. ¿Cuáles han sido tus mejores experiencias trabajando con algún compañero, algún colega? Yo he tenido muy buenas experiencias porque me ha tocado ver cómo varios compañeros a lo largo del tiempo han crecido impresionantemente. Algunos yo los recordaba apenas iniciando y teniendo su primer equipo, sus primeras guitarras, sus primeras baterías, o sus primeros momentos en el escenario cantando, y de pronto los veo ahora ya en otros escenarios, haciendo otra cosa, y te das cuenta del crecimiento tremendo que van teniendo, la confianza que van agarrando, cómo van dominando su instrumento, sus técnicas, y eso me complace mucho. Dicen que en el gremio es un gremio muy celoso y que es muy envidioso. Sí es cierto, pero a mí me gusta mucho reconocerles a mis compañeros ese tipo de cosas. Creo que sería mucho mejor si nos apoyamos, sería mucho mejor si todos nos unimos y les celebramos los logros a otros compañeros, ¿no? Sus pasos, sus grabaciones, todas estas cosas que los van haciendo crecer. Creo que también es responsabilidad de uno apoyarlos y celebrarles cuando hacen ese tipo de cosas. Entonces, me ha pasado mucho con compañeros verlos crecer, verlos destacar. Algunos entraron, varios de ellos entraron a estas reality shows como La Academia, como La Voz México y demás, y los ves realizándose y se me hace algo muy padre que puedan hacer eso en lo que quieran realizar. Y por ejemplo, para alguien que va pues recién empezando en esto, ¿qué es como el mejor consejo que podrías dar? El mejor consejo que podría darles sería paciencia. Esta no es una carrera fácil. La producción en lo que quieran, en cine, en teatro, en música, en cualquiera de las diferentes gamas, no es una carrera fácil. Es una carrera en la cual tienes que tener mucho temple, tienes que tener mucha paciencia, porque no se te van a dar las cosas de la noche a la mañana. Es un proceso. ¿Ah? Y si solamente estás en esta carrera porque te quieres volver famoso, porque te quieres volver importante, no porque eres un artista, entonces estás en la carrera equivocada. Tienes que ser un artista en primer lugar y pelear por el arte. Ya después de eso vendrán otras cosas, ya vendrá el dinero, ya podrá venir la fama, ya podrán venir otras situaciones, pero lo principal es que tú seas honesto con lo que tú haces, que te sientas artista, que lo que tú estés realizando sea lo más honesto posible a ti, a tus principios. No porque está de moda un género musical, te vayas a ese género. Muchos artistas lo han estado haciendo. Se pone de moda un género y de pronto decías, oye, pero si tú eras de pop, si tú tocabas pop, si tú cantabas otro género, ¿por qué te vas a eso? Bueno, lo están haciendo por la moda, ¿no? Porque quieren seguir los reflectores. Entonces, en eso ya se me hace un poquito deshonesto. Es válido que estén buscando dinero, está válido que estén buscando reflectores, pero a título personal se me hace un poquito deshonesto. Creo que es mucho más honesto y más perdurable la carrera de una persona cuando eres paciente y cuando tienes muy ubicado hacia dónde te quieres dirigir. Entonces eso lo va a distinguir el público y lo va a captar. Cuando eres honesto, la gente lo percibe y es cuando te adopta y entonces van pasando las demás circunstancias. ¿Cuánto tiempo llevas en todo esto? Llevo ya más de 20 años y en el área de producción, porque antes estaba nada más como músico, tocando como ejecutante, y ya componiendo, ya haciendo esto, ya tengo como unos 15 más o menos, 15 años por ahí, y he estado ya entrando a unas áreas que no había entrado yo. Ahorita, por ejemplo, entré con la musicalización de los rollos de anime, de las caricaturas. Ha sido una situación también muy extraña, muy interesante. Yo no hacía eso y ahora me empezaron a llegar unas ofertas y también empecé a entrar en ese mundo. ¿Y qué es lo más bonito de este mundo que ahora estás como entrando? De lo del anime. Mira, yo entré ahí porque
me dio la oportunidad el señor Jesús Barrero, que en paz descanse. Él era la voz de Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, y también el señor Víctor Covarrubias. Los dos son grandes artistas del doblaje. Ellos me dieron la oportunidad con una caricatura que se llama iShield 21, que es como los supercampeones, pero en lugar de fútbol es fútbol americano. Y lo que hacían ellos es que traen toda la producción, las caricaturas, y nosotros tenemos que hacer tanto el doblaje como la música, la tienes que volver a grabar para que la puedan cantar en español. Entonces, ellos te mandan el audio y tú tienes que escuchar lo que hicieron en Japón y repetir lo mismo, cada uno de los instrumentos, volverlos a grabar, ¿no? Y después te dan un texto, que es un texto literal de lo que dice la letra en japonés. Y después de eso, tú tienes que hacer lo que se llama adaptación. Entonces, tú haces una adaptación para que ese texto tenga un sentido muy parecido al original, pero que lo puedas fonéticamente igualar pero ahora en español. Los fans de estas caricaturas de pronto eran como muy clavados, porque gracias a estas caricaturas de anime, pues aprenden también mucho el japonés. Entonces, en algunas críticas llegaron, oye, pero es que ahí no dice tal palabra, dice tal. Sí, pero es que tú no entiendes que lo que estamos haciendo nosotros es una adaptación, porque si lo digo textual, no va a coincidir, ¿no? Hay palabras que no van por sílabas, no van a coincidir. Entonces, tienes que adaptarlo y cortarlo de manera de que combine y tenga el mismo sentido, aunque tengas que omitir ciertas palabras, pero que tenga el mismo contexto. Entonces, eso se volvió muy interesante porque me mandaban las traducciones literales del japonés, sí, y tenía que hacerlo en español y castellanizar las cosas, y resultó una experiencia bastante entretenida. Entonces me ha gustado también este asunto del anime y ver el número tan tremendo de fans que hay en todo este rollo de las películas que hacen, de caricaturas, de Marvel, de DC, de todo esto. Es un núcleo cañón de fans que son de hueso colorado. Entonces, sí te asombras de todo esto. ¿Y cuántas adaptaciones has hecho hasta la fecha? Ahorita estamos ya haciendo la segunda adaptación. En iShield 21 hice 4 temporadas. Nos aventamos 4 temporadas. La quinta temporada, una situación de la empresa, de quien compra el anime y lo distribuye a nivel, no solamente, eso se distribuye no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Entonces, ahí, bueno, tuvieron algunas situaciones ellos, y para la quinta temporada nosotros ya no participamos. De hecho, no se hizo el crossover de la música, se mandó directamente el audio original japonés. No sabemos bien cómo estuvo, pero bueno, cuestiones de directivos ahí. Y ahorita también estamos haciendo una segunda producción que queremos hacer ahorita con Nickelodeon también, y está muy interesante. Acabamos de terminar también un cortometraje. Quiero enfocarme más en todas esas cuestiones de cine, me llama mucho la atención, pero como estoy muy loco, no solamente estoy haciendo las cuestiones de música, sino también ahora empezar a meterme a las cuestiones también de guiones, para escribir ideas y guiones y demás. Entonces vamos a empezar nuevamente de cero a tocar puertas, ya fuera de mi área de confort, de la que ya conozco musical, ahora en otra área, para tocar puertas y seguir expandiendo esto, y mandar guiones, y mandar tocar puertas al final del día, y ver si se puede entrar en este otro mundo también, que es más interesante. Yo ya me interesaba bastante pues la parte de producción musical del cine. Entonces, a lo que yo me quiero pues dedicar. Es un área padrísima, es un área que tienes una gran ventaja, que es lo que también me gusta, que no existe la edad
para esto. O sea, para la cuestión de musicalización de cine y todo eso, tú puedes tener 80 años de edad y seguir haciendo producciones impresionantes. Y creo que es algo que es muy noble en esta área, porque cuando tú estás trabajando en un escenario, de pronto a ciertas edades ya no te quieren poner en cámara, entonces quieren que ya estés como, quieren a las nuevas generaciones. Pero en el área de la musicalización para películas, para lo que tú quieras, pues ves a estas personas como Williams, que es el de Star Wars. Es un señor ¿qué te gusta? Creo que tiene el señor como 80 años, una cosa así. Y hace cosas impresionantes, ¿no? Entonces tú vas al cine y sigues viendo Star Wars y sigues escuchando impresionante la música que compone y que se le sigue ocurriendo a este señor a su edad, que no es un jovenzuelo, ¿no? Y que pues sigue impresionando y son unos grandes compositores. Entonces la música en el cine es padrísima y la única situación es que desgraciadamente México todavía es un país en el cual los presupuestos que se utilizan en estas áreas son muy diferentes a los presupuestos que se utilizan por las grandes compañías de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es una situación, no porque no haya calidad en México. En México hay excelentes compositores, hay excelentes estudios en grabar, excelentes músicos, pero pues los presupuestos no se igualan a una producción americana, a una producción de aquí, de México o de Latinoamérica en general. Entonces, es el único detalle ahí que todavía falta echarle ganas aquí en México. Y entonces, ¿tú como qué consejo me podrías dar como para ir avanzando a esa parte pues, de la industria de la música en el cine? Yo te aconsejaría que te acercaras con todos los nuevos directores emergentes. Hay muchas personas que están haciendo sus óperas primas, que están haciendo sus cortometrajes, que están haciendo y que te presentes con estas personas para poder ofrecer. Al principio muchas veces no vas a ganar mucho dinero, incluso vas a llegar a hacer nada más como puras igualas de pronto, pero es parte del currículum, es parte de la experiencia, es lo que te va a ayudar a empaparte de todo esto. Entonces, no estoy diciendo que tengas que regalar tu trabajo, que sepas más bien cómo negociarlo, pero que tu fuente principal ahorita de contactos van a ser todas estas personas que también, al igual que tú, van a estar empezando y necesitan de otros colaboradores. Necesitan de guionistas, necesitan de gente de fotografía, necesitan gente de musicalización, necesitan actores. Entonces, el crear esa comunidad de ayuda va a ser muy importante y es lo que te pueda empezar a abrir panorama y oportunidades de trabajo. ¿Dónde me recomendarías estudiar, por así decirlo? Actualmente ya existen, cosa que no pasaba en mis tiempos, ya existen muchas instituciones y muchas escuelas donde puedes aprender todo esto. Puedes irte a escuelas como Martel, como Fermata, hay varias escuelas que cuentan con muy buenos maestros para todas estas áreas. Pero también es cierto una cosa, que ya actualmente tú puedes tener todo lo que tú quieras por internet. Yo he visto muchas, incluso a mí me han sacado de muchas dudas con tutoriales que yo me he encontrado en la línea, en red. Esto es una carrera que de pronto tienes que aventarte a hacerlo, a veces sin ni siquiera tener los conocimientos previos, porque la experiencia es lo que te va a ayudar. Cuando a mí me metieron en Televisión Azteca en el área de postproducción, esta persona, Gabriel Chávez, estábamos en las cabinas de postproducción y estábamos editando, en ese tiempo era Mirada de Mujer, la telenovela de Mirada de Mujer. Y estábamos haciendo Mirada de Mujer y teníamos nosotros que empatar
video con el audio y musicalizar y hacer todo esto, ¿no? de la telenovela. Y entonces él me decía, esto es lo que tienes que hacer, esta es la computadora, estos son los comandos, bla, 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 bla. Se paraba, siéntate. Y yo, ¿cómo que siéntate? Y tú vas a decir, a decir qué es lo que va a sonar, si quieres qué tipo de canción, cómo lo vas a utilizar, cuánto tiempo, todo ese rollo. No toques ciertos botones porque si no, borras todo, borras la telenovela y ahí te arreglas tú con TV Azteca. Entonces tú sudando, frío de no darle al botón rojo para que explote todo y si me explico, entonces te tienes que aventar de pronto. Y hay cosas que solamente al momento en el que te sientas en los controles, que estás dentro de una producción, te das cuenta. Porque de pronto, aunque la escuela te dice las cuestiones teóricas, la realidad y lo que tienes que afrontar en la práctica llega a ser muy diferente. Entonces, tener un poquito de teoría y de práctica complementada sería bastante bueno. Pues sí es algo que pues realmente me gustaría aprender. Yo actualmente toco la trompeta. Empecé pues desde que era un niño en sexto de primaria. Ahorita estoy en segundo grado de preparatoria. Pues también a raíz de toda la pandemia, pues me dio depresión y pues empecé a tocar más la trompeta como forma de desahogarme. Claro. Y pues siento como que he mejorado bastante. Igual siento que también hay cosas que pues falta mejorar y todo. Pero pues gracias a todo esto he como encontrado ese sentimiento de pertenecer a la música, a este ámbito. Siento yo que sería algo que realmente me llenaría de pues, estudiarlo y trabajar de ello. Las circunstancias, como te dije hace ratito, nos van orillando y nos van poniendo en donde tenemos que estar. A ti también esta situación de la pandemia te ayudó a dedicarle más tiempo a tu instrumento, a experimentar más con él, que fue exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros. Son circunstancias que, en lugar de ver lo negativo de todo esto, que sí lo hay, tenemos que ver también las cosas positivas. Tenemos que ver cómo sacarle provecho a algo que no podemos cambiar, algo que no podemos modificar, porque ya está ahí. Ya no podemos nosotros hacer nada para eliminar la pandemia. Bueno, entonces vamos a sacarle provecho a esos tiempos, a esos momentos, a esos ratos, para que salga algo positivo de todo esto. Entonces, creo que está muy bien lo que estás realizando. Mi consejo sería mantente en el mismo canal, sé constante, abre tu oído y tu mente a diferentes estilos, no te cases únicamente con un solo género, escucha y de pronto tú ya vas a decidir qué sí te gusta más y qué vas haciendo a un lado. Escucha, abre tu mente a diferentes posibilidades y acércate con otras personas que te puedan ayudar a enriquecer lo que haces y tú también enriquece sus proyectos. Acércate con gente que esté empezando en todo esto del cine, de los cortometrajes y ve creando un vínculo con todos ellos y vas entendiendo que de una persona te va a conectar a otra y ese punto te va a conectar a otro y a otro y a otro y vas tejiendo toda una red de contactos, una red de gente con la que puedes fusionar y puedes unir, que fue lo que de pronto a mí me faltó de visión más de joven. A mí me gustaría, no, bueno, no tanto así, pero si hubiera cosas que modificaría sería a tu edad tener la visión que ahorita tengo de tejer esas redes para entonces poder haber avanzado de una manera diferente. Aún así estoy contento con lo que ha pasado, pero no me hubiera quedado mal modificar ciertas cosas para, para, eh, para tener unos resultados tal vez diferentes. Pues muchas gracias de verdad por los consejos. No, gracias a ti, Pablo. Y pues ya también una entrevista. Gracias por reunirte acá, por darte un tiempo. Ha sido de verdad muy
interesante, muy emocionante haber escuchado todas tus historias, tus experiencias, muy inspirador también. Y es un honor haber estado pues, contigo este ratito. ¿No? Te agradezco a ti, Pablo, la invitación. Me gustó mucho poder platicar contigo y poderte dejar un poco un panorama, tal vez un panorama diferente y que algunas de las cosas que he pasado te puedan servir y te puedan ayudar. Un gustazo de poder estar platicando contigo. Muchas gracias, Nava. Pues espero nos podamos ver en algún momento. Ojalá que sí. Pues nos vemos. Ten un bonito día. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Hasta luego.